Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. Amén. En esta mañana que el Señor nos ha regalado. Un día más, ¿verdad? Un día más que tenemos para hacer su voluntad, para vivir conforme a su palabra. Y es que su palabra es hermosa. Todo lo que está aquí es para nuestro bien. Todas las cosas que se han escrito es para que creamos en Jesús. Juan 20 lo dice, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre, en ese glorioso nombre que el Señor nos ha dado para que seamos salvos, para que seamos libres, restaurados. Así que aprovechemos este momento, que nuestros corazones estén dispuestos. Amén. Solo Dios sabe lo que hay aquí, lo que necesitamos oír, escuchar, lo que necesitamos hacer. Así que ponga atención a su palabra, a lo que va a leer, y deje que Dios le muestre lo que Él quiere hacer en sus vidas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias porque estamos aquí con salud, con bien, listos, Señor, para recibir, Padre. Que seas tú tomando el control, Señor. Te lo pedimos en esta mañana. Que sea tu palabra hablándonos, Señor, en el día de hoy, Padre. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, llevándonos a toda verdad. Padre, trae libertad, sanidad, salvación, Señor, a este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Restáuranos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Empecemos. Y me gustaría empezar leyendo un versículo que muestra cómo los años y la experiencia de la vida no garantizan sabiduría. Ni siquiera las muchas palabras, por más adornadas que estén, garantizan una respuesta que sea aprobada, acertada. Y es que a veces la verdad no va a venir de aquellos que ya tienen muchos años, no. Y de esto se dio cuenta este joven, uno de los amigos de Job, el más joven de todos, el que menos derecho tenía de hablar, de opinar, de aconsejar. Sin embargo, cuando él los escucha hablar a todos, se da cuenta que de ahí no hay verdad. Y se acaban sus expectativas de escuchar sabiduría y comienza a hablar. Y lo hace de esta manera, una manera fuerte pero cierta. Miren lo que él le dice a Job. Job 32:6. Job 32:6 dice: y respondió Eleo, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Yo decía, en otra versión está como: yo pensé que los días hablarían y que los años declararían sabiduría. Pero se da cuenta que no es así. Entonces añade a Dios y lo pone a Él como el único que tiene la respuesta y la solución a lo que está viviendo Job. El 8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Y eso es verdad. Ciertamente tenemos un espíritu, estamos vivos, tomamos decisiones, decimos lo que querramos. Pero solo el Espíritu de Dios puede hacernos entender.
Solo el Espíritu de Dios puede darnos la sabiduría para responder, el discernimiento para escoger, las fuerzas para vivir. Las fuerzas para vivir aún en medio del dolor o de la pérdida o de la enfermedad. Job tenía los tres y este joven lo sabía. Este joven lo sabía. Y quizás él no tenía la respuesta de todo, pero había entendido que tampoco los ancianos la tenían. Y es por eso que él dice esto. Y miren cómo lo dice. Él se había dado cuenta que ellos se habían equivocado. El 9 dice, no son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Y eso es verdad. Y es que ni ellos se salvan, por más que hayan luchado para llegar a donde están. Para llegar a esa edad, ni ellos se escapan. Y es que la vida no se trata de llenarnos de años para ver qué es lo que encontramos o para darle sentido a todo lo que hemos vivido. No. La vejez no garantiza sabiduría, no garantiza salvación. No significa que lo logramos. No significa nada. La vejez no garantiza nada, pero Dios sí. Dios sí garantiza y promete y cumple. Y es que es en Él donde está la sabiduría. Y es Él el que la da. Proverbios 2, del 6 al 7 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Y es que aquí lo importante no es llegar a viejos, sino es llegar a Él. Es llegar a Dios, porque es a Él a quien necesitamos, ¿verdad? Y lo necesitamos ahora. No mañana, no pasado mañana, no en unos años cuando tengamos tiempo de ponerle atención. Ahora que tenemos fuerzas, que aún tenemos fuerzas, que aún tenemos salud, que aún tenemos vida. No esperemos llegar a la vejez a ver qué es lo que encontramos. No. La vejez no solo se llevará nuestras fuerzas y la belleza que aún nos queda. No. También se llevará esos sueños no cumplidos. Acabará con las expectativas que teníamos. Eso que anhelábamos ver, que esperábamos tener. Y es que cuando alguien deja de vivir así, cuando alguien deja de vivir con expectativas, en realidad deja de vivir del todo. Deja de mirar hacia adelante. Deja de esperar en Él. Y de eso quiero hablarles hoy. Porque creo que hemos sido tan bendecidos al tener un Dios en los cielos. Un Dios que busca nuestro bien, que se mantiene fiel. Y es que sus promesas, mis hermanos, la Biblia está llena de esas promesas. Cada página nos muestra lo que nos espera. Cada versículo nos llena de expectativas, aumenta nuestra fe.
Y es que es así como un cristiano debe de vivir. Sin embargo, a veces, no solo aquellos que han vivido toda su vida sin Dios, llegan al final de sus días sin expectativas. No. A veces, aunque parezca difícil de creer, un cristiano también es capaz de dejar de esperar, de dejar de mirar hacia adelante. Y es que a veces lo que vemos, lo vemos mal. Vemos los problemas, el dolor, la pérdida, la enfermedad. Y nos preguntamos, ¿dónde está? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde están las bendiciones? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Él? Y dejamos de creer. Dejamos de confiar y comenzamos a vivir de la manera en que una persona nunca debería de vivir, sin expectativas. Y eso es algo que le puede pasar a cualquier cristiano en cualquier momento, en cualquier edad. Y de eso quiero hablarles hoy. A mí me gustaría hablar un poco acerca de eso porque quiero que veamos cómo estamos viviendo. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos como hijos de Dios? ¿Y qué hacer para no perderlas? Para no vivir sin ellas. Amén. Así que el título de la prédica va a ser las expectativas de un cristiano. Las expectativas de un cristiano. Amén. Y miren esta linda promesa que nos da el Señor. Una de las muchas que se nos ha dado. Marcos 10, 29. Miren cómo Jesús responde a la fidelidad de sus discípulos, al sacrificio que ellos habían hecho por seguirlo. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Y en el siglo venidero la vida eterna. De cierto os digo que no hay ninguno. Y claro, yo sé que no hemos tenido que dejar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. No hemos tenido que dejar nuestras cosas. Pero si Jesús viniera hoy y nos pidiera eso, ¿estaríamos listos para hacerlo? ¿Estaríamos listos para dejarlo todo y seguirlo? Bueno, en realidad Jesús sí ha venido a nuestras vidas a pedirnos eso. Y de alguna manera lo estamos haciendo. Quizás no de una manera literal, pero sí al dejar esas creencias con las que crecimos. Hemos dejado a nuestras familias cuando ya no somos parte de esas filosofías y esas ideologías. Hemos hecho a un lado a aquellos que amamos para amar a Cristo, para seguir a Cristo. Y es que mientras más seguimos a Jesús, más vamos a sacrificar. Y que eso no nos dé temor, que no nos desanime. El que pierde su vida, vive, dice su palabra, vive. Lucas 9:24 lo dice. Lucas 9:24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Todo el que pierda
su vida por causa de mí, éste la salvará. Y es que esa es su promesa, ¿verdad? La vida eterna. Y el que sigue a Cristo va hacia esa promesa, hacia ese futuro glorioso que nos espera. Y es que un futuro así cambia nuestro presente. Por más difícil que sea lo que estemos viviendo, lo cambia. Cambia nuestros problemas, nuestras aflicciones, nuestras circunstancias. Y es que ya no lo vemos como obstáculos para seguir. Ya no se ven como obstáculos, no. Se ven como parte del camino, como parte de un camino que ya ha sido trazado y en el cual podemos andar confiados, tranquilos, porque sabemos que Jesús venció. Y gracias a esa victoria, lo único que nos espera es la vida eterna. La recompensa, la herencia, las promesas que se cumplirán incluso aquí en la tierra. ¿Verdad? ¿Cómo no levantarnos todos los días con las expectativas de verlas cumplir? Con las expectativas de sentir su amor una vez más, de sentir su misericordia, su favor una vez más. Y es que con solo saber de que Dios es fiel, me lleno de expectativas, porque sé que lo que está aquí se va a cumplir. ¿Lo sabe usted? Ahora, cuando perdemos esas expectativas, cuando un cristiano pierde de vista eso que no se ve pero se espera, no es porque Dios ha dejado de ser fiel, pero sí es porque nosotros hemos dejado de serlo. Hemos dejado de confiar en Él, en el camino, en lo que nos ha dicho. Hemos dejado de creer. Y cuando alguien deja de creer, ya no quiere nada, ya no espera nada y lo pierde todo. Seamos fieles delante de Él. Aprendamos a ser fieles hasta la muerte y recibiremos la corona de la vida. Lo dice su palabra. Así que si queremos vivir con las expectativas de lo que su amor va a hacer en nuestras vidas, de lo que su misericordia va a hacer con nosotros todos los días y aún más allá, mantengámonos fieles. Y ese va a ser nuestro primer punto y único. Seamos fieles. Si no queremos perderle el sentido a la vida, si no queremos perderlo todo en la vida, y es que perderlo todo no significa perder la casa, la familia, los hijos, la salud. No. No significa perder esas cosas así como las perdió Job. Perderlo todo significa perder a Dios. Y Job lo sabía. Por eso él no maldijo a Dios cuando su esposa se lo pidió, ¿verdad? Y se mantuvo fiel aún en medio del dolor, en medio de la condenación y de la acusación de sus 3 amigos. Miren lo que uno de ellos dijo. Job 4:7. Job 4:7. Y si algún día pasamos por lo que pasó Job, así sea una de las cosas que él enfrentó, y escuchamos al enemigo decirnos algo como lo que vamos a leer, tengamos cuidado y no pongamos atención. Miren lo que dice su palabra. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Recapacita, le dice. Ponte a pensar, Job. Los inocentes no son destruidos como tú. Los rectos no sufren
como estás sufriendo tú. ¿Has hecho algo malo, Job? El Dios de los cielos ya no está contigo, ya no está a tu lado. Recapacita, Job. Y claro, yo entiendo, un pecador recapacita y se da cuenta que necesita ser perdonado por Dios, que necesita estar a cuentas con Dios. Pero Job, que había sido declarado por el mismo Dios ser un hombre justo y recto, ¿qué necesitaba recapacitar? ¿Acaso querían hacerlo dudar? Y es que a veces a nosotros también van a querer hacernos dudar. A nosotros que también hemos sido declarados justos y rectos delante de Dios por lo que hizo Jesús en la cruz. A nosotros también van a querer hacernos dudar de su amor, de su bondad, de su fidelidad. Van a querer hacernos dudar de que Él está en control de todo, de que Él es el único que puede hacer con nuestras vidas lo que quiera porque es Dios. Así que cuando un cristiano encuentre en el camino dolor, pérdida, enfermedad, aflicción, recuerde que el camino es Dios y que Él sabe lo que está haciendo y lo que está permitiendo. Su plan, mis hermanos, es perfecto. Así no lo entendamos, así no entendamos nada, con que entendamos que su plan es perfecto, perseveraremos, aguantaremos, nos levantaremos todos los días con las expectativas de lo que Dios va a hacer, de cómo se va a manifestar, de cómo se va a revelar a nuestras vidas. Es que todos los días Él nos revela algo que nos hace acercarnos más a Él, que nos hace amarlo más. ¿Cómo dejar quitarnos eso? ¿Cómo dejar quitarnos nuestra fe, nuestra convicción, nuestra esperanza en Él? ¿Acaso sus promesas no se van a cumplir siendo Él un Dios fiel? Miren lo que dice Deuteronomio 7:9. 7:9 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. ¿Queremos ser sabios? Confiemos en Dios. No dudemos de Él. Tengamos temor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el hombre que teme a Dios no teme lo que vaya a enfrentar. No. Es que un cristiano va a enfrentar cosas, va a pasar por cosas. Va a pasar por el dolor, por la pérdida, por la enfermedad, por persecución. Va a ser para nosotros hasta peor. Y es que el enemigo, que también tiene sus expectativas y sale todos los días a buscar a quien hacer dudar, a quien hacer caer. Él también va a estar ahí cuando enfrentemos todas esas cosas para hacernos dudar. Para hacernos dudar de la palabra, de las bendiciones. Para hacernos dudar de Dios, diciéndonos que los justos no sufren. Y que si estamos sufriendo es porque algo salió mal.
es porque Dios mintió. Porque si hemos sido declarados justos y rectos delante de Dios por creer en Jesús, entonces ¿por qué estamos sufriendo? ¡Qué mentira! Y cuidado con eso, porque ese argumento no está correcto. Si no, pregúntenselo a los mártires, a los apóstoles, a aquellos que murieron por causa del evangelio. Miren a Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Y que fue muy claro cuando nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Miren cómo termina el versículo. Juan 16, 33. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Dios ha vencido al mundo. Así que confiemos en Él. Mantengámonos firmes, mantengámonos constantes, creciendo en la obra del Señor, entendiendo que todo lo que hagamos en Él no será en vano. Todo lo que vivamos en Él no será en vano. Así que seamos fieles delante de Él. Cumplamos con sus expectativas. Y es que Dios también las tiene. Miren cuáles son. Miqueas 6:8 dice, Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. O sea, sigamos haciendo lo correcto, deleitándonos, agradecidos por su misericordia, entendiendo que Él es Dios y seguirá siendo Dios en lo bueno o en lo malo, en lo bueno o en lo malo. Miren qué más espera Dios de nosotros. Miren lo que Jesús le dice a uno de estos 10 leprosos que curó. Lucas 17:15. Lucas 17:15. Y aquí Jesús se había encontrado con 10 hombres leprosos que pedían ser sanados. Y Jesús los sana, pero lo hace de esta manera. Les pide que se vayan y se muestren a los sacerdotes. Y ellos se van. Y en el camino, mientras se iban, fueron sanados. Y uno de ellos, en vez de seguir con los demás, se regresa y hace esto. Miren lo que dice el 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y esto le responde Jesús. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Y diese honra a Dios. Solo ese hombre. ¿Somos como ese hombre? Es que Dios espera cosas de nosotros. Espera que nuestra manera de ver al mundo cambie. Espera que nuestra manera de escuchar al mundo cambie como resultado de conocer a Cristo. Espera que nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestros planes, nuestras prioridades cambien por causa de Cristo. Y es que es así como lo glorificamos. ¿Lo está glorificando? ¿Está cambiando
para Él? ¿O nos estamos conformando? Así como esos 9 leprosos que se fueron sanos, sí, se fueron sanos, pero se fueron sin Cristo. ¿Y de qué nos sirve algo terrenal? ¿De qué sirve algo terrenal si no tenemos lo eterno? El otro día escuché a alguien que comentaba las muchas bendiciones que había recibido del Señor, los milagros que había visto, lo mucho que estaba agradecido. Sin embargo, cuando alguien le insistió que buscara una iglesia, que buscara estar a cuentas con Dios, su pecado ganó. Dijo que estaba bien así, que no necesitaba regresar, que ya había recibido mucho de Dios, que ya había recibido mucho de Dios, como si Dios no tuviera nada más que dar. ¡Qué mentira! Y cuidado con conformarse con las mentiras de este mundo, porque cuando nos conformamos, dejamos que nuestro corazón, que nuestra mente ya no busque a Dios. Ya no queremos nada de Él. Y perdemos la importancia de vivir para Él. Ya no la entendemos. Y es que solo en Dios está la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento. Solo en Él está el poder que necesitamos para obedecer, para cambiar, para crecer en Él. Solo Dios tiene el poder para eso y mucho más, mis hermanos. Así que no nos conformemos. No nos conformemos a este mundo. No nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que aprobéis. Mire, para que comprobéis, miren lo que dice Romanos 12:2. Miren cómo termina ese versículo. ¿Lo tienen? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y perfecta. Sea cual sea el problema, la aflicción, la tribulación, la voluntad de Dios siempre es perfecta. Así que no dejemos de glorificar a Dios. No dejemos de levantarnos todos los días con las expectativas de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. No. Con las expectativas de lo que nos va a decir, de lo que nos va a enseñar. Y es que la abundancia de Dios no tiene fin. El amor de Dios no tiene límites. Así que no nos conformemos con lo poco de este mundo. Seamos fieles delante de Él. Mantengámonos firmes, mantengámonos fieles hasta la muerte. Y Él nos dará la corona de la vida. Y Él nos dará la corona de la vida. Gloria a Dios. Y entraremos en el gozo de nuestro Señor, ¿verdad? Para toda la vida. Terminamos con este versículo y nos ponemos de pie y lo leemos todos. Vamos a leer Job 42 del 12 al 17. Amén. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 cabellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia,
Y el de la tercera, Keren Japú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Y lleno de días. Pongámonos de pie.